Veamos lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 28, por favor. Deuteronomio capítulo número 28, versículo número 67. Deuteronomio capítulo número 28, versículo número 67. Ahora, si usted va al principio de el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, usted va a ver dos títulos. Básicamente, el capítulo 28 del libro de Deuteronomio va a tratar dos temas. El primero de ellos, del versículo 1 al versículo 14, nos va a hablar de las bendiciones de la obediencia. Pero del versículo número 15 al versículo número 68 se nos habla de las consecuencias de la desobediencia. Y dentro de la desobediencia, vean lo que dice el versículo número 67. Dice la palabra de Dios: por la mañana dirás, ¿quién diera que fuese la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diese que fuera la mañana? Y note esa expresión: por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrantado, y por lo que verán tus ojos. El versículo número 15 nos enseña que si no obedecemos a los mandamientos, estatutos y decretos del Señor, habrá consecuencias, y una de las consecuencias es de que el ser humano va a vivir con miedo. Vea lo que dice el versículo número 15. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y menciona una serie de maldiciones que van a venir a la vida de aquellos que no obedecen la ley de Dios. Y dentro de esas consecuencias viene el miedo. Cuando usted, cristiano, que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, cuando usted ha nacido de nuevo y usted ha recibido el Espíritu Santo y empieza a crecer en las cosas del Señor, pero llega a un punto en su vida cristiana donde usted empieza a vivir en rebeldía al Señor. Cuando usted llega a ese punto donde piensa, bueno, es una religión más y nada más tratamos de callar la conciencia y pensamos que podemos ir a la iglesia el día domingo y el resto de la semana vivir como el mismo diablo, es normal, es natural que el ser humano va a vivir con miedo. Personas que dudan muchas veces de su salvación. Déjeme decirle, muchas personas que dudan de su salvación, la raíz es la desobediencia, porque no es compatible. El Espíritu Santo les guía, nos está guiando a vivir para el Señor, pero en nuestra rebeldía estamos haciendo totalmente lo contrario. Por lo tanto, el miedo se va a manifestar. El miedo se va a manifestar. Yo personalmente he experimentado eso. Una de las razones por las que en mi juventud yo dudé de mi salvación es porque yo, sinceramente, cuando empecé a dudar de mi salvación, yo hice un examen genuino de conciencia y yo no estaba viviendo de acuerdo a los mandamientos de la palabra de Dios. El miedo es una consecuencia de la desobediencia. Hay personas que tienen miedo de su pasado. Hay personas que tienen miedo de su pasado. Vea lo que dice, por favor, el libro de Éxodo en el capítulo número 2. Hay personas que viven temerosas de su pasado. Dice la Escritura en el Éxodo capítulo 2, versículo número 14, Moisés, dice la Escritura, y él, Moisés, respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Note esa expresión: esto ciertamente ha sido descubierto. Por eso, hermano, la importancia de confesar pecado. Hay muchos hombres y muchas mujeres cristianas que no alcanzan el potencial que deberían de tener para el Señor porque no han confesado su pecado. No han confesado su pecado. Todos nosotros tenemos un antecedente, hermanos. No todos somos cristianos de cuna. Mucha gente viene a Cristo
y han sido mayugados, han sido lastimados, han sido heridos por las situaciones de su vida pasada. Muchos de ellos experimentaron drogas, alcoholismo, muchos de ellos experimentaron el mundo perverso de las drogas, muchos de ellos vivieron de una manera impía. Yo mismo estuve en esa posición. Y hay cosas en nuestro pasado que literalmente nos avergüenza. Y si pudiéramos tener un borrador y pudiéramos literalmente deshacernos de nuestro pasado, llegaríamos a pensar que seríamos felices. Pero déjeme decirle, hay mucho cristiano que no confiesa su pasado y el diablo lo sabe. El diablo sabe lo que hicimos hace 20 años. El diablo sabe lo que hicimos en nuestra juventud. El diablo sabe con quién nos metimos. El diablo sabe lo que hicimos a escondidas. Él lo sabe. Y él quiere usar nuestro pasado para controlar nuestro presente y condenar nuestro futuro. No debemos de permitirlo. Moisés se enfrentó a esa situación. Yo maté el día de ayer a una persona y ahora esto se ha descubierto. ¿Usted quiere dejar de ser el títere del diablo? ¿Usted quiere dejar de ser controlado por ese pensamiento de su pasado? Solamente hay una manera: confiese su pecado. A veces solamente es necesario doblar rodilla, pedirle al Señor que perdone nuestras faltas. La Escritura nos enseña que eso es suficiente, pero emocionalmente a veces necesitamos acercarnos a un hermano, a una hermana madura en la fe y pedirle consejo, confesar delante de él, no porque el hermano o la hermana perdone nuestros pecados, sino porque es la forma en cómo el Señor nos exhorta y nos anima a llevar las cargas los unos sobre los otros. No se trata de agarrar a cualquier hermano. Ahí el primero que pase frente a mí le voy a decir lo que ha sucedido. No, tenemos que hablar con hermanos maduros, hermanos que comprenden, hermanos que tienen misericordia, hermanos que conocen y podrían darnos el consejo de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si usted no confiesa su pecado, eso el diablo lo va a usar para provocarle miedo y que usted no llegue al siguiente nivel. Al siguiente nivel en su vida cristiana. Hay cosas que son muy delicadas. Confesar un homicidio es algo serio. Confesar un aborto, confesar una violación, ya sea que la haya realizado usted o usted haya sido víctima, eso es algo muy delicado. Pero el diablo utiliza nuestro pasado no confesado para producir miedo y controlarnos. Por eso le exhorto, le animo en el amor de Cristo. Busque a un hermano o una hermana madura en la fe. Busque al pastor, busque a la esposa del pastor. Y la gracia de Dios estará en esa charla y usted puede ser libre de su pasado. Puede ser libre de su miedo. El diablo puede usar a las personas para infundirnos miedos. El diablo puede usar a personas para infundir miedo. Vea lo que dice la Escritura en el libro de Nehemías, capítulo número 6, versículo número 14, por favor. Vaya conmigo en el texto. Nehemías, capítulo 6. Nehemías, capítulo número 6, versículo número 14. Nehemías 6:14. Usted recuerda lo que está sucediendo. Nehemías está tratando de edificar la ciudad. Están tratando de hacer la obra de Dios, levantar una vez más la capital, Jerusalén, el templo, etcétera, etcétera. Y había personas en derredor que no estaban apoyando el trabajo de Nehemías y que eran enemigos del Señor, y sus palabras, energetizadas o influenciadas, mejor dicho, por Satanás, causaron temor en la gente. Vea lo que dice la Escritura, Nehemías 6:14. Vea lo que dice la palabra de Dios. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de todos los profetas que procuraban infundir, ¿qué dice ahí? Miedo. El diablo puede utilizar a las personas para infundir miedo en el corazón del creyente. Salmo 31:13, por favor. Salmo, unas hojas hacia adelante.
Salmo 31:13. ¿Ha habido personas que te han atemorizado? ¿Ha habido personas que sus palabras te han amedrentado? La Escritura nos enseña que el diablo puede usar a las personas para infundir temores en nosotros. Salmo 31:13 dice: porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Desafortunadamente, el diablo se va a valer de todos los recursos y de todos los medios para infundir miedo en el Hijo de Dios. El diablo puede usar a otras personas para este fin. El miedo que experimenta el inconverso debería de ser un miedo que al final debería de guiarle al Señor. Mire, hay muchas personas hoy preocupadas seriamente por la situación de este virus COVID. Y hay muchas personas que viven con pánico. Están limpiando y no sé cómo, sanitizando sus hogares, sus casas, y muy minuciosamente. Y no digo que necesariamente eso sea malo, pero a la luz de la palabra de Dios, los miedos por los cuales pasa una persona inconversa deberían de guiarlo a buscar al Dios único y verdadero. Cuando una persona inconversa tiene miedo de perder su trabajo, cuando una persona inconversa tiene miedo de perder su familia, sus hijos, cuando una persona tiene miedo de experimentar algún problema, alguna dificultad, ese miedo a la luz de la Escritura debería de guiarlo a buscar al Señor. Vea lo que dice el libro de Jonás. Vaya conmigo al libro de Jonás, por favor. Usted puede encontrar el libro de Jonás ahí en el Antiguo Testamento, pasando el libro de Daniel, por favor. Busque usted el libro de Jonás. Jonás capítulo número 1. Jonás capítulo número 1. Versículo del 5 en adelante. Vea cómo inconversos pasaron por miedo en esta tormenta que estaban experimentando, y ese miedo los guió a buscar al Señor. Vea lo que dice Jonás 1, versículo 5 en adelante. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Ahora déjeme hacer una pregunta. ¿Esos dioses existen? La respuesta es no. Solamente hay un Dios verdadero, un Dios único y verdadero. De tal manera que todas esas divinidades que el mundo antiguo exaltaba, adoraba y llegaban hasta sacrificar, no existían. Eran mitos, eran falsos. Pero ellos lo estaban haciendo con tanta devoción porque estaban teniendo miedo. Vea lo que sigue diciendo el texto. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla, y ellos de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Ahora, cuando Jonás es despertado y es confrontado con la realidad, los marineros cuestionan a Jonás y le dicen: clama a tu Dios, clama a tu Dios. Tal vez Él sí tenga misericordia de nosotros, porque el Dios al que yo sirvo, el Dios al que yo estoy buscando respuesta, no me contesta. Ahora Jonás, aunque andaba en rebeldía, el Dios de Jonás era el Dios único y verdadero. Y después de una conversación, usted sabe, terminaron arrojándolo al mar. Dice el versículo 13: y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron ¿a quién? A Jehová. Antes estaban clamando a los dioses de palo, antes estaban clamando a los dioses de barro, antes estaban clamando a las divinidades de su nación, pero ellos no respondían. Y ahora el miedo es tan grande que ellos voltearon, dieron la espalda a esos dioses de palo, de madera, y buscan al Dios único, verdadero. Y dice la Escritura: y clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre,
ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, y nota esa expresión, e hicieron ¿qué? Votos. Lo más seguro es de que ellos se volvieron al Dios de Israel. ¿Sabe? El inconverso está en esa posición hoy. Por eso, hermano, hoy más que nunca tenemos esa gran oportunidad de evangelizar, repartir folletos. Sí habrá gente grosera, sí habrá gente que nos rechazará el folleto, pero también así como hay gente grosera, también hay mucha gente receptiva. Hay mucha gente, hermano, que su miedo, su fobia por lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel nacional, está sensibilizando su corazón. Y es ahí donde usted y yo podemos tomar la palabra de Dios y guiarlos al Dios de Israel, guiarlos a Jesucristo como Señor y Salvador. El miedo, hermanos, es una arma que el diablo utiliza para desanimarnos y neutralizarnos. Déjeme ver dónde estoy en el bosquejo. Ok. Déjeme ver dónde estoy. Ok. Como cristianos, hermanos, si nosotros nos abandonamos al miedo, ese miedo nos va a impedir dar testimonio acerca de Cristo. ¿Sabía usted que una de las estadísticas y uno de los puntos que las estadísticas arrojan más, que impide que los cristianos den testimonio acerca de Cristo, es el miedo? Es el miedo. Para el diablo es sumamente importante que se inyecte una dosis de miedo con las palabras del inconverso, con lo que pueden ver sus ojos, y así neutralizarlos en cuanto a su evangelización personal. El miedo impide dar testimonio acerca de Cristo. Vea lo que dice, por favor, Juan capítulo 7, versículo número 13, por favor. Juan capítulo número 7. Juan capítulo 7, versículo número 13. Hay muchas personas que por miedo no quieren ser cristianas. Hay muchos cristianos que por miedo no dan testimonio de Cristo. El evangelio da una y otra vez testimonio de que muchos eran seguidores de Cristo a escondidas. El evangelio da testimonio de que muchos eran creyentes de Jesús, pero no querían ser confrontados con los fariseos y los escribas porque les tenían miedo. Vea lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículo número 13. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. Y note esa frase, ¿por miedo a quién? Por miedo a los judíos. ¿Sabe, hermano? Si usted va a dar testimonio de Jesús, usted necesita superar el miedo. Usted necesita superar el miedo de el qué dirán. Si usted va a dar testimonio de Cristo, usted necesita hacer a un lado el miedo a sus parientes, a sus hermanos. Si usted va a dar testimonio de Cristo, hermano, usted necesita dar testimonio y hacer a un lado el miedo y poderle así testificar a su patrón, a su jefe. Hay muchos que estaríamos dispuestos a hablar con una persona, un joven así, pero hablar con mi papá no, o sea, es imposible. Hablar con mi hermano mayor, hablar con la tía fulanita de tal, no, eso es imposible y nos llenamos de pavor. Déjeme animarle. Jesús dijo que si nosotros nos avergonzamos, si nosotros no damos testimonio de Cristo,
delante de los hombres, Él mismo se va a avergonzar de nosotros delante del Padre. Y yo no quiero que el Señor me niegue delante del Padre. Y usted tampoco quiere eso. Tenemos que hacer a un lado el miedo. Tenemos que hacer a un lado el miedo. Si vamos a ser seguidores de Jesús, tenemos que estar dispuestos a vencer nuestro miedo. El seguir a Cristo involucra que usted y yo estemos dispuestos a vencer nuestros miedos. Ahora, con esto estoy por terminar. A la luz de la Escritura, al único que se le debe de temer es a Dios. Lea las Sagradas Escrituras. El Señor nunca dijo que debemos de temerle al diablo. El Señor nunca dijo que debemos de tenerle miedo al mundo, al sistema, a la política. El Señor nunca nos dejó en su palabra que debemos de tenerle miedo a la familia. La Escritura es contundente. Al único que debemos de temerle es a Dios. Vean lo que dice Mateo capítulo 10, versículo número 28. Mateo capítulo número 10, versículo número 28. Vean lo que dice la palabra de Dios en el versículo número 28. Mire qué tremenda lección el Señor está diciendo aquí. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. En el infierno. La Escritura nos enseña que al único que se le debe de temer es a Dios. Y cuando usted le teme a Dios, Él está dispuesto a ayudarte con tus demás temores, con las fobias que usted pudiera tener. Vean lo que dice el libro de Deuteronomio, capítulo número 31. Cuando usted entiende que al único que se le debe de temer es a Dios, el Señor disipará sus demás temores. Vea lo que dice la Escritura, Deuteronomio capítulo número 31, por favor. Deuteronomio capítulo número 31, versículo 6 en adelante. Dice la palabra de Dios: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se las harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. ¿Por qué? ¿Porque tú eres valiente? No. ¿Porque tú eres inteligente? No. Porque la palabra de Dios dice que Jehová va contigo. Jehová va con nosotros. Ve lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 32. Lucas capítulo 12, versículo número 32. Vea lo que dice la palabra del Señor. Lucas 12, 32. Y ese es uno de los textos que para su servidor tiene mucho significado. Es un texto que a mí me ha enseñado tantas cosas en los últimos años. Ve lo que dice la Escritura: no temáis, manada pequeña. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre les ha placido daros el reino. Qué cosa tan increíble, hermanos. Qué cosa tan increíble. Mire, Dios dice, mira, a veces pensamos que los únicos que no deberían de tener miedo son la gente grande, la gente con influencia, con poder, con riqueza. Pero el Señor dice que aún los pequeños, los que humanamente no tenemos mucho, dice el texto, no temáis, no temáis. Usted no necesita caer en el lazo del diablo, hermanos. Usted no necesita caer en la estrategia de Satanás.
Dice la escritura en Isaías capítulo 41, versículo 10. Vaya conmigo en el texto. Isaías capítulo 41, verso número 10. Isaías capítulo 41, versículo número 10. Vean lo que dice la escritura. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí y hazme levantar y les daré el pago. No, yo estoy leyendo Salmos, hermano, perdón. Yo estoy leyendo Salmo, es Isaías. Disculpe, yo estoy leyendo Salmos, aunque también el texto es muy bueno. Isaías capítulo 41, versículo número 10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre, note esa palabra, siempre, que dice ahí, te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ahora sí, Salmo 23:4, por favor. Salmo 23:4, vaya conmigo en el texto. Salmo 23:4. Vea lo que dice la palabra de Dios. Salmo capítulo 23, versículo 4. Vea lo que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás ¿con quién? Conmigo. La realidad es de que si usted va solo, el diablo nos va a hacer pedazos. El diablo nos va a sembrar ese miedo a través de lo que las personas nos dicen, a través de lo que nuestros ojos ven. El diablo va a echar mano de nuestro pasado y va a infundir miedos diciendo tú no puedes, y nos va a buscar neutralizar. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que el cristiano no va solo. El cristiano va acompañado del Señor. Acompañado del Señor. Es como ese pequeñito que tiene tanto miedo a la oscuridad y necesita pasar ese pequeño por un callejón para llegar a su casa. En ese callejón no hay ni un solo foco. En ese callejón hay ratas, hay basura. La obscuridad podría estar ocultando un asaltante, una persona que quisiera hacerle daño al niño. Y el chamaco está esperando una oportunidad para pasar por ahí. De repente, un hombre lo abraza y le dice: hijo, vamos a casa. Y no es otra persona más que su papá. Su papá. Empiezan a avanzar por el callejón hasta llegar al otro lado y entrar a su hogar. ¿Sabe? Por naturaleza, por nuestra naturaleza caída, el hombre está a merced del diablo. Está a merced del miedo, de las fobias. Para todo hay fobias. Miedo a las arañas, miedo a los perros, miedo a los lugares abiertos, miedo a los lugares cerrados, miedo a las tarántulas, miedo a las mujeres, miedo a los hombres, miedo al éxito. El hombre tiene infinidad de miedos. Usted puede buscar ahí en el internet cuando tenga chance, busque cuántas fobias existen o están ya reconocidas a nivel mundial. Son cientos y cientos de estas. El mundo vive con miedo. El hombre sin el Señor vive con miedo. Pero no debería de ser así con nosotros. Hay gente que una vez me dijo: bueno, pastor, ¿y si me enfermo de COVID? Le digo: bueno, hermano, si te enfermas de COVID, el Señor va a estar contigo en tu enfermedad. Y él me decía: ¿y si me muero? Pues gloria a Dios, hermano. Si te mueres, estás en el cielo. Ya no vas a estar batallando con nada de estas cosas aquí. El mismo Señor Jesucristo dice: no le tengas miedo a los que solamente pueden herir y lastimar el cuerpo. Temed más bien a Dios. Temed más bien a Dios. Cuando usted está dispuesto a poner al Señor en primer lugar y entregar todos sus miedos en las manos de Él, el Señor hará. El Señor nos ayudará.
y nos prosperará. No tenemos que estar viviendo con miedo. Podemos confiar en el Dios de Israel. Veamos el último texto de esta mañana, de esta tarde. Josué capítulo 1, versículo número 9. Josué capítulo 1, versículo número 9. Vea lo que dice el texto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Sabe qué está diciendo el texto? La palabra de Dios nos está diciendo literalmente que el tener miedo o no tener miedo es una decisión. Es una decisión. Tener miedo o no tener miedo es una decisión. Si usted vive con miedo es porque usted ha decidido vivir con miedo. Ha decidido hacer a un lado al Dios de Israel. Ha decidido hacer a un lado al Dios de los cielos. Ha decidido hacer a un lado al Creador del universo y andar en la vida sin Él. Y es normal que si usted hace a Dios a un lado, usted va a vivir con miedo el resto de su vida. Todo le va a causar miedo, todo va a causar fobia, todo va a ser una ansiedad. Siempre va a estar, como decimos en México, siempre va a estar usted viviendo con el Jesús en la boca. Usted va a ser una persona que no va a confiar fácilmente en los demás. Va a ser una persona desconfiada. Si usted es una persona miedosa, usted no va a alcanzar el éxito. No va a alcanzar la plenitud, no va a alcanzar la meta que Dios ha puesto delante de usted. Cuando usted vive con miedo, usted va a ser neutralizado. Imagínense, hermanos. Alguien me decía, pastor, muchas iglesias están cerrando hoy. ¿Por qué? Muchas iglesias literalmente están cerrando sus cultos, cerrando sus instalaciones y no están haciendo un esfuerzo por alcanzar a las almas, no están haciendo un esfuerzo por seguir ministrando a la congregación. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. La Escritura nos dice que el diablo sabe que le queda poco tiempo. El diablo sabe que el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta. Podría suceder en cualquier momento. Y él sabe que sus días están contados y él va a irse con todo para condenar al mayor número de las personas. Y él está generando mucho miedo, mucha ansiedad, mucho pavor en nuestra sociedad. ¿Y sabe qué? Lo está logrando. Lo está consiguiendo. Entendemos que el inconverso viva con miedo, pero el cristiano, ¿por qué el cristiano viviría con miedo? El cristiano vive con miedo porque ha dejado de poner sus ojos en Jesús y los ha puesto en las circunstancias. Ha dejado de escuchar la palabra de Dios y está escuchando las voces del enemigo. Ha dejado que el Señor sea su gigante. Como dice la palabra, que Jehová es un poderoso gigante. No vamos solos por esta tierra. Vamos agarrados de la mano de Dios. Y déjeme decirle, ni siquiera nosotros estamos agarrando la mano de Dios. Es Dios agarrando nuestra mano. Por lo tanto, usted, cristiano, usted no debe de vivir con miedo. Usted debe de vivir confiando que hay un Dios en los cielos que está sentado en el trono y que Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. No dejes que tu pasado te amarre. No dejes que tu pasado sea esa cadena que te impida crecer en el Señor. Confiesa tu pecado. Entiende que Dios quiere ayudarte en cada área de tu vida. Que el Señor nos ayude a vencer nuestros miedos. Cerremos los ojos, inclinemos el rostro, vamos a orar. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias porque
porque yo sé, Señor, que tú nos has hablado de una manera muy clara, Señor. Nuestros ojos no deben de ser puestos en las circunstancias, en las personas. A veces creemos más lo que dicen los medios de noticias, lo que dicen los vecinos, que lo que dice tu palabra. Y por eso el mundo vive con tanto terror, con tanto miedo. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, comprendiendo y entendiendo, Señor, que tú vas a nuestro lado. Bendiga a mis hermanos y gracias, Señor, por la bendición y la oportunidad que nos da de seguir ministrando a la iglesia, aunque sea a través de estos medios. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Una vez más, hermanos, queremos animarle a que usted sea fiel en sus diezmos, sus ofrendas. Si usted desea hacer llegar una ofrenda especial para armar otras despensas y podérsela hacer llegar a los hermanos que lo necesitan, por favor contácteme. O si usted desea traer especia, arroz, frijol, lentejas, pan, aquellas cosas que son productos de la canasta básica, puede también de la misma manera contactarme para hacerme entrega de esto y armar la despensa y entregarle a los hermanos que hacen falta. También le pedimos, hermanos, seamos fieles en nuestras ofrendas a la obra misionera y que el Señor nos siga socorriendo. Dios les bendiga, hermanos. Oremos una vez más. Si usted tiene ahí sus diezmos, ofrendas, vamos a orar por las ofrendas y estaremos también pidiendo a Dios para terminar el servicio de esta tarde. Una vez más, incline su rostro, vamos a orar pidiéndole a Dios de su bendición. Bendito Padre Celestial, gracias porque de tu mano te devolvemos, Señor. Gracias porque hasta el día de ahora no nos ha faltado nada de comer. No nos ha faltado techo, Señor. Gracias porque usted ha guardado a la congregación, aquellos hermanos y hermanas que están batallando, Señor, socórrelos. Si tú puedes, Señor, y tú deseas, utiliza a la iglesia, Padre, para aligerar la carga de algunos de estos. Entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Señor, con la intención, Padre, de que tu obra siga avanzando. Permítenos, Señor, por favor, hacer uso de una manera apropiada, adecuada, Señor, de los recursos que tú pones en la iglesia. Bendiga, Señor, al dador alegre. Y también pedimos, Padre, por favor, que nos guardes en este inicio de semana que está comenzando, que guardes a mis hermanos en su ida al trabajo, aquellos, Señor, que están esperando la llamada para continuar sus labores, que nos guardes en la salud, Señor, que los hermanos que podamos reunirnos el día martes y el día miércoles, Señor, en estos lugares de estudio bíblico, Señor, nos lo siga concediendo, que añada más a tu iglesia, Señor, y que más y más hermanos podamos seguir dando testimonio acerca de Jesús. Gracias, la honra y la gloria te pertenece solamente a ti, Señor. Bendícenos en el nombre precioso de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludos desde aquí. Que se la hayan pasado bien todas las hermanas. Que el Señor les bendiga y nos vemos prontamente. Hasta luego.